Yo sé que todos hemos sido bendecidos en esta mañana desde que cruzamos por ahí, ¿verdad? O tuvimos la intención de no faltar a la casa de Dios hoy. Qué bueno. Cuántas canciones preciosas, ¿verdad? Que nos llevan a nosotros a pensar en la grandeza de Dios. Esa es su canción, Coronado en Gloria. Qué bueno. Señor Dios y Padre amado, yo te quiero dar gracias, oh Dios, por este tiempo que tú nos das. Queremos tu bendición, queremos tu ayuda, Señor. No sabemos nada, pero tú eres quien pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dispón, Señor, nuestros corazones para aprender de tu palabra y que nosotros también podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, en la semana pasada comenzamos a hablar, digo, no era yo, pero ustedes saben, es una línea que va a seguir, hablar de la serie Completos en Jesús. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Colosenses, que es el libro que estamos estudiando, Colosenses capítulo 1. No son muchos versículos, yo puedo leerlo un poquito rápido. Colosenses capítulo 1, yo voy a leer del 15 hasta el 23. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Amén. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gracias. Pueden sentarse, ¿verdad? Por esta palabra que el Señor nos da en esta mañana. Recuerden que el apóstol Pablo envía esta carta a través de uno de sus siervos a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y él comienza a declarar estas verdades a los colosenses. ¿Para qué? Para que ellos entiendan en quién han creído. Pero nosotros también, porque estas palabras son para nosotros hoy día. Y también para que ellos puedan fundamentarse en su fe y que no se guiaran de falsos maestros. Vamos a iniciar con el versículo 15, que es el primero que nosotros tenemos. Más que oírme a mí, lea su Biblia. Es más interesante que usted lea, porque el que lee, algo se le queda aquí. ¿Verdad que sí? Bien, entonces, en este versículo 15 hay algo que el apóstol nos refiere. El 15, él es refiriéndose a Cristo, a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Bien. Nosotros podemos ver en ese versículo dos declaraciones. La primera declaración nos dice que el Cristo es la imagen del Dios invisible. Esa es la primera declaración. Cristo es la imagen, ¿verdad? El reflejo del Dios invisible. Amén. Realmente nosotros podríamos pensar cómo pasó esto. Pero las cosas de Dios son grandes, ¿verdad? Y que nosotros, aunque quisiéramos hacer un juicio, no podemos, porque nosotros somos finitos, ¿verdad? Pero Dios es infinito. Vamos a ver en Juan, capítulo 1. ¿Van a poder poner esos versículos, sí o no? Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo lo leo como quiera. El Evangelio según San Juan, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 14, leemos. Y aquel verbo fue hecho carne. Esto es Jesucristo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Entonces, nos refiere que este verbo se hizo carne, Jesús. Cuando Jesús vino encarnado, es la forma en que Él, Cristo, se convirtió en la imagen del Dios invisible. Amén, amén. Esto porque Él es Dios. Amén. Si Él no fuera Dios, entonces no podríamos haber sido o no podría haber sido la imagen del Dios invisible. Imagínense ustedes, y es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil. Pero gracias a Él, nosotros estamos aquí. Muy bien. La segunda declaración en este versículo 15, lean. En el versículo 15 nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Se me fue. Cristo es el primogénito de toda creación. En esta parte se nos revela, ¿verdad?, su relación con el Padre Dios y su posición en la Trinidad. ¿Cuál era su posición en la Trinidad? ¿Ah? Dígalo sin miedo, no se apure. El Hijo, ¿verdad? Esa era su posición en la Trinidad. Ser el Hijo de Dios, el Padre. Muy bien. Dios es el eterno Padre, pero el Hijo, Jesucristo, es el eterno Hijo. Ya dijimos, ¿verdad?, ¿cuál es su posición? Ser Hijo, ¿verdad?, en la Trinidad. Ahí la palabra primogénito de la declaración del versículo nos indica su prioridad ante la creación. Primogénito, nosotros entendemos, fue el primero, ¿verdad? Pero en esta parte bíblica se nos enseña, ¿verdad?, nos hace señalar su prioridad en la creación o ante la creación. Esto nos quiere decir que Él tuvo su máxima prioridad en esa posición, ¿verdad? Su máxima prioridad, Jesucristo. Allá en el Salmo 2, no se me pierda esto. En el Salmo 2, el versículo 7, nos dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Esto es refiriéndose a Jesucristo, pero hay una relación con esto en Hechos, capítulo 13. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 13. Solamente voy a mencionar, en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo da una prédica, un mensaje a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Ahí, ok. Entonces, la relación que guardamos con el Salmo 2 es en Hechos 13, 32 y 33. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo, el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mire, eso era un sermón del apóstol Pablo allá en Antioquía, ¿verdad? Donde guardaba una relación con lo que el salmista quiso decir sobre el Señor Jesucristo. Cristo fue engendrado de entre los muertos. Amén. También tenemos otra cita en Hebreos, capítulo 1. Vamos a buscarlo. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bien, este versículo también nos habla de la persona de Jesucristo. Observando, mirando, chequeando, como usted quiera, que Él es la segunda, Jesucristo, la segunda persona de la deidad. Ahorita lo repetimos, de la Trinidad. Amén. Eso es hablando del hecho de que el Cristo es Dios. Amén. Vino a este mundo como un niño, ¿verdad? Cuando fue encarnado, como decimos. Pero el Cristo venía de la eternidad. Y vamos a fortalecer, vamos a decir, esa palabra en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, el versículo 35. Esto es cuando el ángel se le apareció a María en aquel lugar. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Aquí está la palabra, el santo ser que nacerá. Hace mucho, ¿verdad? Estaba profetizado eso. Será llamado Hijo de Dios. Antes de él nacer encarnado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Cristo es. Amén. Él es el Hijo de Dios. Mucho antes de venir a nacer en un humilde pesebre. Entonces siempre nosotros hemos escuchado eso. Jesús encarnado. Ya sabemos por qué razones. Y hay otra declaración en Mateo capítulo 16, que yo la voy a leer también. Mateo 16, 16, que alguien dijo, dice la Biblia, eso lo dijo Simón Pedro, uno de sus discípulos. El 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, de Cristo, refiriéndose a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ojalá que nosotros también podamos reconocer en nuestras vidas estas palabras del apóstol Pedro sobre Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Señor es bueno y bondadoso para con cada uno de sus hijos. Seguimos con el versículo 16 de Colosenses. El que tiene su Biblia, va conmigo. El versículo 16 de Colosenses dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. El apóstol Pablo utiliza otras declaraciones en este versículo, ¿verdad? Declaraciones para la iglesia. En aquel momento fueron declaraciones para la iglesia de Colosas. Estamos con Colosenses, acuérdense. De Colosas. Y también estas palabras son para ti y para mí hoy día. Amén. Dice la palabra que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, Él es el creador. Amén. Amén. Dijimos ahorita que Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cómo le decimos? Él es el Hijo. Muy bien. Tengo buenos alumnos, ¿verdad que sí?
Qué bueno. También encontramos dos declaraciones más. Dice el versículo, visibles e invisibles. Creaciones visibles y creaciones invisibles. En esas declaraciones, para nosotros es un poco interesante, ¿verdad? Notar que el apóstol Pablo menciona diferentes grados. No nos vamos a meter para allá solamente a mencionarlo, porque es conflictivo eso, ¿verdad? Menciona en el versículo 16, dice tronos, dominios, principados, potestades. Hay cosas de esas, ¿verdad?, que podemos decir que son invisibles porque nosotros no la podemos ver. Otras son visibles porque nosotros podemos verla. En el libro de Efesios, que no lo voy a leer, solamente lo vamos a mencionar, pero si usted quiere leerlo en su casa, búsquelo en el capítulo 6 de Efesios. Comienza ahí en el 10, pero en el 12 habla específicamente de esto. Se menciona a nuestro enemigo espiritual, Satanás, ¿verdad? Satanás tiene sus huestes espirituales, pero de maldad, dice la Biblia. Así, él tiene sus diferentes rangos y grados. No es nuestro tema en esta mañana, por eso lo dejamos suelto, ¿verdad? Pero usted lea qué cosas hace Satanás en la vida de la persona y ya usted sabrá a qué atenerse, dónde va a estar para no estar en la brecha de Satanás. Dice el apóstol en su palabra, en la palabra de Dios, en el versículo 16 que mencionamos, que todo fue creado por medio de Él. Ese Él se está refiriendo a Cristo. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ah, qué bueno. Para nosotros también, ¿verdad? Para nosotros, como hijos de Dios, es importante nosotros pensar en la creación, en todas las cosas que Dios, Jesucristo, creó. ¿Qué usted puede ver en la naturaleza ahora mismo? Piense en su mente porque estamos en el templo de Dios aquí adentro, pero ¿qué cosas usted puede ver de la naturaleza de Dios? La naturaleza creada, claro. ¿Qué ven? ¿Ah? Yo soy creación de Dios y usted también. ¿Qué más usted puede ver? ¿Ah? Dígalo sin miedo, no se apure, que estamos en un estudio bíblico aquí. Los árboles, ¿qué más? La luz, ¿en qué sentido? Porque hay bombillos ahí. Ah,
Entonces esto es una luz, vamos a decir, manipulada, ¿verdad que sí? Pero no, el sol es una luz que nos llega a nosotros a través de Dios. Amén. También la luna, una lumbrera, ¿verdad? Y si usted no tomara agua, ¿cómo fuera? Ay, eso no es fácil. Cuando uno quiere agua, es agua, ¿verdad que sí? Cuando usted llega con ese calor, usted dice, no, es agua que quiero. Gracias a Dios por enviarnos esa agua, qué bueno. ¿Alguien me dijo algo más? ¿Qué? El aire. Wow. Ahora con esta enfermedad del COVID, le falta mucho aire a muchas personas, ¿verdad que sí? Entonces duro cuando nos falta ese aire. Pero nuestro Dios es bueno. ¿Cómo tomó tantas cosas en cuenta para nosotros, Debemos ser agradecidos a Dios. Esas son algunas cosas de las que Dios ha creado para nosotros. Pero siempre yo me pongo a pensar, un árbol, ¿cómo usted siembra una semillita de naranja, vamos a decir? Y a los pocos días ya usted va a encontrar una matita y qué sé yo. En años va a comer naranjas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esa matita vaya subiendo y yo no la vea? Oye, eso es algo grande. Entonces, solamente pensar en esa pequeña cosita y ya usted puede pensar en muchas más. Nuestro Dios es grande. Cómo creó tantas cosas maravillosas para cada uno de sus hijos. Entonces, todas las cosas, dice el versículo 17, que en Él, en Cristo, subsisten. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Toda la plenitud de Dios reside en Cristo encarnado. Voy a leer ahí cerquita en Colosenses 2, 9. ¿Qué nos dice ese versículo? Y yo no sé, porque los jóvenes pusieron unas canciones tan atinadas, ¿verdad que sí? En Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, amén. En Jesucristo habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. Amén. El Cristo mantiene todas las cosas juntas. Dice, subsisten, quiere decir que las mantiene juntas. Él mantiene la creación. Eso es algo grande. Él la dirige y mantiene unido el universo. Amén, amén. Solo Él puede llevar a cabo esa obra de mantener ese universo unido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo Él puede hacer eso. Por más que nosotros querramos, mire, no podemos. Entonces, Jesucristo es el sustentador de todo el universo. Esto quiere decir que Él, Cristo,
es el resplandor de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en el versículo 18 seguimos. Del capítulo 1 de Colosenses. Ay, Señor. Déjeme leerlo primero. El 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando yo estaba preparando todo esto, yo, Señor, ayúdame, porque son muchas cosas. Jesús, ya usted sabe. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yo soy parte de ese cuerpo. ¿Y usted? Amén. Amén. Usted es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. El apóstol Pablo se refiere aquí a Cristo como la cabeza. ¿Qué hace la cabeza suya? La cabeza suya dirige todo el cuerpo. Si usted no tuviera cabeza, ¿cómo fuera? Bueno, pero en esto estamos haciendo una relación, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, dice su palabra. Así el apóstol Pablo le envía a los colosenses este mensaje. Acuérdense de eso, que ustedes no son la cabeza de la iglesia, sino Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien tiene que dirigir la iglesia. No se lleven de otras cosas. Acuérdense. La condición de cabeza de Cristo, Él es el principio, el primogénito. Es la palabra de entre los muertos. El primero que resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para no volver a morir. Amén. Amén. Señor Jesús hizo algo glorioso, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos tener esa confianza. No le sirvo a un Dios muerto. Al revés, le sirvo a un Dios resucitado. Muy bien. Además de la iglesia, ¿verdad? Ser el cuerpo de Cristo, podemos decir también que la iglesia es la familia donde Cristo es el primogénito. Amén. Y se compone la iglesia de quienes, ¿verdad? De Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a mencionar algo de los versículos 19 al 23. En estos versículos nos habla, bueno, déjenme leer el 19 y 20, no lo iba a leer, pero
por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando leía este versículo, pensaba en la reconciliación. Nosotros usamos mucho esta palabra. Cuando usted se reconcilia con su hermano, usted tenía dificultad con su hermano y usted buscó la paz. ¿Entienden? Eso es reconciliación. Pero estamos hablando de la reconciliación espiritual, donde Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya dijimos anterior, ¿verdad? Que vino y nació en un pesebre, se encarnó, luego murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para reconciliarnos a nosotros con Dios. Amén. Para reconciliarnos a nosotros con Dios. Todo el mundo no se puede sentir bueno, ¿verdad? En esto. Bien, entonces el apóstol Pablo nos refiere esa reconciliación. Él señala la preeminencia. ¿Cómo podemos decir algo especial, verdad? La preeminencia de Cristo por ser la imagen de Dios, el creador del universo y la cabeza de la iglesia. Pero Jesucristo, ¿verdad? Siguió a esto la reconciliación de su obra redentora allí en la cruz del Calvario. Con la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Se dio esta reconciliación. Amén. Su propósito de Cristo es la santidad de los creyentes. La santidad de los creyentes. Y su condición humana es la fe. Amén. Por fe y por su gracia somos salvos en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir? Nadie más que un Salvador, Jesucristo, un Salvador divino, ¿verdad? Podía reconciliar al mundo con Dios. Amén. Esa reconciliación rompe todas las barreras existentes entre Dios y el hombre. Amén. Amén. Cuando venimos humillados delante de nuestro Señor Jesucristo, Él rompe todas las barreras que hayan entre usted y Dios, entre yo y Dios. Amén. Amén. Estos versículos de Colosenses, miren cuántas cosas nos hablan. Nos hablan a nosotros de quién es Dios, de su creación.
para nosotros. De su nacimiento, de su muerte. Amén. Entonces, esta cruz de Cristo nos revela a nosotros el amor de Dios. El amor de Dios es el que toca nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón. Y también nos despierta a nosotros el amor de Dios. Y también el deseo de nosotros querer someternos a Dios. ¿Cómo? Haciendo su santa voluntad. Amén. Amén. Ojalá que en esta mañana nosotros podamos meditar en nuestra vida cristiana, en cómo debemos nosotros buscar más del Señor y aumentar más nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, en versículos 22 y 23, son los últimos, el apóstol Pablo motiva a los colosenses a mantener esa santidad. Esa santidad que podemos decir es el apartamiento, ¿verdad?, del mundo para Dios. Amén. Para consagrar nuestra vida al servicio de Dios. Siempre decimos, cuando la persona entrega su vida a Jesucristo, ¿verdad?, toma una decisión. Yo diría una gran decisión. Amén. Nadie te obliga, pero el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas. En tu corazón, el Espíritu Santo obra para que tú te rindas a Él y busques esa consagración. Esa consagración hay aquí en el versículo 22, dice: en su cuerpo, su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. Esto le dice Pablo a los colosenses. Busquen de Dios, ¿verdad? Manténganse, preséntense santos, sin mancha y también irreprensibles, que nadie te tache, ¿verdad? Ese debe ser nuestro sentir, tener esa conducta sin mancha, de limpieza, ¿verdad?, que sea irreprensible. Entonces, el fundamento de la vida cristiana es la fe en Jesucristo. Lo dijimos ahorita, ¿verdad? Creer a Cristo, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hay un versículo en Colosenses capítulo 2 que lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que Él es la cabeza de todo principado y potestad.
Tienen de tarea leer Efesios capítulo 6, versículo 10, hasta ahí, hasta terminar ese párrafo completo. Entonces, queremos ser completos. No, 10 no, comenzando en el 10, hasta allá, hasta terminar. Pero aquí no, aquí yo estoy leyendo Colosenses 2, 10, versículo 10. No se olviden, Efesios, que yo le estoy poniendo de tarea. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Léalo en su casa. Pero Colosenses 2, 10, que nos habla a nosotros que estamos completos o debemos estar completos. ¿Verdad? Que el apóstol dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Pero yo pensaba, ¿y si no estamos completos? Entonces, la palabra es para todos, para usted y para mí. Para el cristiano y para el no cristiano. Para el seguidor de Cristo y para el que todavía está indeciso. Ojalá que en esta mañana tú puedas tomar la decisión y tú puedas estar completo o completa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Humillémonos delante de la presencia de nuestro Dios y busquemos más de Él. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nos mantengamos completos en Él. Amén. Dios le bendiga. No voy a durar más porque ya usted sabe. El Señor siga cuidando de cada uno de sus hijos y Él nos dé cada día más y más. Amén.